Hola, hoy tenemos un tema importante titulado Medidas de coerción personal en el proceso penal guatemalteco. Creo que en principio debemos de considerar que esta diligencia de carácter jurisdiccional se encuentra regulado en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Diría que se concatena y se complementa coherentemente con el artículo 14 de la misma normativa procesal. También la podemos concatenar necesariamente con las garantías constitucionales del debido proceso y de la presunción de inocencia. Veamos, algo bien importante que en materia de medidas de coerción, siempre la duda ha de favorecer al sindicado. Y algo bien elemental es que el artículo 14 en el último párrafo establece lo siguiente, que las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código, refiriéndose al procesal penal, autoriza y elementalmente tienen el carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o a la medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Quiero hacer una acotación en este contexto. La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia, ha indicado reiteradamente que las medidas de coerción no pueden ser utilizadas con efectos de carácter punitivo, es decir, que no se debe considerar la pena que tiene previsto el tipo penal encausado para poder venir limitar la libertad o la aplicación de un sustituto de prisión. Entonces, esto es bien importante. Este artículo 14, de alguna manera, ha sido desarrollado entonces por la Corte de Constitucionalidad. Y los artículos 263 y 264, que regulan lo atinente al peligro de fuga y la obstaculización para la averiguación de la verdad, indudablemente, entre otros presupuestos, contempla que la pena que se espera del procedimiento. Sin embargo, la Corte ya ha indicado que no puede observarse con un efecto de carácter punitivo, es decir, tomar en consideración la pena para poder venir y advertir un peligro de fuga, o bien una obstaculización para la averiguación de la verdad y con ello entonces limitar la aplicación de sustitutos de prisión. Bueno, algo bien importante para poder entrar en tema. ¿Qué son medidas de coerción? Son medidas que se dictan dentro de un proceso penal por parte del órgano judicial competente con el objeto de garantizar los fines del proceso penal. Entre otros, garantizar la presencia del sindicado durante las fases del proceso penal, como podría ser la imposición o el dictado de una prisión preventiva. Sobre todo aquellos tipos penales en los cuales por una expresa prohibición en ley no puede otorgárseles un sustituto de prisión. Sin embargo, en aquellos casos de poco impacto social donde los tipos penales son considerados de bagatela, el juzgador necesariamente debe de prevalecer en todo momento la interpretación en favor del sindicado. Y algo bien importante que quiero hacer también aquí, acotar que todas las normas en materia de medidas de coerción se han de interpretar de forma restrictiva. Es decir, que la interpretación será extensiva y analógica, han de quedar prohibidas, mientras no favorezca a la libertad del sindicado. Bueno, eso implica también entonces que todas las medidas de coerción se dictan en auto fundado con base a las circunstancias del proceso penal, del caso en particular, y con la utilización, la invocación y aplicación de una norma que la fundamente. Debemos de considerar que el juez está limitado a otorgar o no, y debe de considerar si dentro del proceso penal
existe una prohibición expresa para el tipo en beneficiar en la aplicación de un sustituto de prisión. Bueno, ahora sí, veamos, las medidas de coerción son medidas de carácter jurisdiccional y para ese efecto quiero citar el artículo 276 del Código Procesal Penal y quiero mencionar solo la primera parte que establece carácter de las actuaciones. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable aún de oficio. Vean algo tan importante que el juez, como garante y contralor de la investigación durante el procedimiento penal, puede hacer uso de este derecho y poder revocar en cualquier momento del procedimiento una medida de coerción que él hubiese dictado dentro del proceso penal. Creo que eso lo hemos visto comúnmente, que en algunos casos ciertos juzgadores toman en consideración las circunstancias y más en este tiempo de la pandemia del COVID, que ya existe cierta recomendación de parte de la Corte Suprema de Justicia, incluso de algunas recomendaciones de organismos de carácter internacional, donde recomiendan pues adoptar medidas de sustitución de prisión preventiva, sobre todo en los casos donde es permisible jurídicamente. Pero ¿qué sucede, estimados amigos, amantes del derecho, estudiantes y profesionales? ¿Qué sucede si el juez no actúa de oficio como la ley se lo permite? Usted como sindicado haga ejercicio de su derecho material, o usted como abogado defensor también haga ejercicios del derecho técnico que usted está ejerciendo en el proceso penal y por lo tanto provoque la revisión de las medidas de coerción, y eso implica que ha de solicitar la audiencia de revisión ante el juez que controla la investigación. Necesariamente tiene que el juzgador convocar a una audiencia y darle participación a los sujetos procesales. En este caso, dígase al Ministerio Público, el defensor y el querellante por adhesión, si estuviese constituido dentro del proceso. Incluso podría dársele la participación a terceros civilmente demandados si también ya ha sido llamado al procedimiento penal. Estamos hablando en la fase del procedimiento preparatorio. Algo fundamental es que usted, que está provocando la revisión de las medidas de coerción, tiene que cumplir con un requisito sine qua non de carácter procesal, y que es que usted debe de probar que han variado las circunstancias primitivas que tuvo en su momento el juzgador al momento de la aplicación de una medida de coerción. Si usted no cumple con ese presupuesto o existe una carencia del mismo, indudablemente se le ha de negar el petitorio debido a la falta de cumplimiento de este presupuesto que exige el artículo 277 del Código Procesal Penal. Entonces, mis estimados amigos, tenemos que tomar en consideración que no es solo pedir por pedir. Hemos visto en algunos momentos de la experiencia que se han solicitado ciertas diligencias de revisión de medidas de coerción únicamente con el objeto de decir estoy trabajando. No, mis estimados amigos, usted como conocedor del derecho no puede alegar ignorancia y por lo tanto no puede alegar ignorancia del presupuesto que exige esencialmente la revisión de medidas de coerción. Así lo establece el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial. Contra la observancia de la ley no podemos alegar ignorancia. Y usted como juzgador está obligado a advertir el cumplimiento de ese presupuesto para poder revocar o no una medida de coerción impuesta dentro del proceso penal. Bueno, creo también que es sumamente importante que en todo momento de este diligenciamiento jurisdiccional se han de observar y respetar las garantías constitucionales
que le asiste al sindicado y obviamente a la defensa. En el caso del sindicado, recordemos que debe de garantizarse en todo momento la presunción de inocencia, el derecho al debido procedimiento y obviamente el derecho de defensa. Si usted ha solicitado una revisión de medidas de coerción y no le dan trámite, usted debe de recurrir, debido a que es un derecho previsto en una norma y de carácter procesal, y por lo tanto usted puede hacer efectivo ese derecho a través del ejercicio y a través de instar al órgano jurisdiccional. Estimados profesionales y estudiantes, también debemos de considerar que para esta diligencia se puede hacer no solo en la fase preparatoria o de investigación, sino también se puede provocar en la fase intermedia del proceso penal, en la fase del debate oral y público. E incluso yo he tenido la experiencia, lo he presentado aún dentro del diligenciamiento de la segunda instancia en una apelación especial. Obviamente no vamos a confundir los dos institutos jurídicos, pero si está realizándose una diligencia, un procedimiento de segunda instancia de apelación especial, por ejemplo, alternamente dentro de ese procedimiento usted puede provocar un examen de revisión de medidas de coerción. Recordemos que podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Ante esa situación, entonces vamos a ir concluyendo que este tema es sumamente importante. Usted debe de observar los elementos y presupuestos que le exigen los artículos 276 y particularmente el 277. Demuestre que han variado las circunstancias primitivas que tuvo en cuenta el juzgador al momento de la imposición o aplicación de una medida de coerción. Porque no necesariamente estamos hablando de una prisión preventiva. Puede ser que haya una medida de coerción de carácter personal como un embargo, como un arraigo, que es traducido como un sustituto de prisión, pero puede ser que esa medida a usted le esté provocando un agravio y bueno, pues usted también puede provocar esa revisión de esa medida en particular, que es un sustituto de prisión, con el objeto de justificar razonablemente el por qué necesariamente puede ser objeto de una revocación a esa medida de coerción en particular. Asimismo, mis estimados amigos, recordemos que usted es intérprete del derecho y debe de hacer su petitorio con base al fundamento que tutela el acto, y el juzgador necesariamente debe de resolver en auto fundado con base a las circunstancias procesales, con base a las argumentaciones que han dado los sujetos procesales y sobre todo respetando en todo momento los derechos y las garantías que la ley concede al imputado. Y usted como abogado defensor o nosotros como defensores somos responsables de nuestros actos. Por lo tanto, debemos de cumplir una función técnica de la manera razonable, de la manera ética, porque en todo momento también debemos de observar el código de ética profesional. Es importante entonces que mantengamos el respeto, que dirijamos la petición con base a la juridicidad, con el conocimiento del derecho y con los elementos y cumplimiento de los presupuestos que establece la ley para que usted logre una estimación positiva de su pretensión, de su petición. Y bueno, pues indudablemente, si usted ha cumplido, ha pedido su diligencia de revisión de medidas de coerción y han señalado a la audiencia, ha dado el argumento oportuno y necesario para demostrar ante el juzgador que han variado las circunstancias primitivas tenidas en consideración oportunamente dentro del procedimiento penal,
pues indudablemente el juzgador debe de cumplir con revocar la medida de coerción que está siendo objeto de una revisión. Bueno, mis estimados amigos profesionales de las ciencias jurídicas y de las ciencias afines y estudiantes del derecho o público en general, nuevamente gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes. Déjame tu mensaje, dale un toque a la campanita de notificaciones, suscríbete a mi canal que vamos a seguir subiendo videos relacionados con temas jurídicos de su interés.